Ahí, chavales, buenos días a todo el mundo. Estamos otro día aquí en el canal. Soy Conesa y vamos a hacer ese análisis de Bitcoin diario a ver qué es lo que nos depara el día de hoy. Lo primero que os quería comentar es el tema de la noticia que tuvimos ayer, el tema de la guerra de Irán con Israel. Antes de nada, de que nos volvamos locos, esta noticia ya estaba descontada. Como sabéis, la teoría de DAO existe y esta teoría nos dice que el mercado lo descuenta todo. Ya era previsible que iba a haber un ataque, que iba a haber un conflicto y por lo tanto no se debe a eso, sino que vamos a hacer ahora un análisis y con el gráfico os lo explico. Os voy a compartir el gráfico y vamos a ver cómo está un poco la situación. Tenemos el gráfico semanal y lo que ha sucedido básicamente, este movimiento se debe a que en estos puntos la gente toma beneficios, hay puntos de venta, entran esos puntos, pero esa noticia de Israel, porque ya estoy viendo algún canal que ahora le echa la culpa a Israel y a los misiles de Irán, y no, tampoco es eso, ¿vale? Esa noticia ya estaba medio descontada. Como sabéis, la teoría de DAO lo que nos dice es que el mercado lo descuenta todo. Aparte de que la teoría de DAO nos sirve para poder identificar las fases de una tendencia, como sabéis, fases de acumulación, distribución, fase de tendencia, fase de euforia, fase de pánico. Nos sirve para saber que hay tres tipos de tendencias, primaria, secundaria y terciaria, y sobre todo también que el mercado lo descuenta todo. Y este tipo de noticias ya se van descontando, ¿de acuerdo? Mi impresión o según mi análisis, lo que ha sucedido aquí es muy sencillo. Aquí había una línea tendencial, evidentemente aquí se van a activar muchas órdenes de venta y a ese mismo tiempo aquí la gente va a tomar beneficios, es lógica impepinable. Si a esto le sumamos que el precio se va a mover a las zonas de liquidación, pues ahí tienes esos movimientos, ¿de acuerdo? Quería aclarar esto porque ya estoy viendo que le están echando la culpa a la guerra de Irán con Israel y sí, eso lo que puede provocar son movimientos a corto, muy corto plazo, lo que vienen siendo movimientos de baile de velas, como decimos nosotros, fluctuaciones rápidas en base a esas noticias, pero no provocar ese tipo de movimientos porque estos acontecimientos ya los descuenta el mercado en base a la teoría ¿de acuerdo? Entonces, en el gráfico semanal que estamos viendo, bueno, pues en primera instancia, como comentábamos ayer en base a nuestro análisis, dijimos que tenía que el precio retroceder, que tenía que corregir un poco como era evidente y hemos visto que venía a visitar estas zonas de los $60.000. En esos puntos de ahí es donde tenemos la media lenta, ese soporte en el gráfico semanal, en esa zona de los 60.000, 60.300. Hemos visto que el precio lo rompió, pero volvió a entrar. De todas maneras, esta es la vela semanal, le falta muchísimo desarrollo todavía. Una buena señal que podríamos tener sería este rebote que estamos teniendo en la media, pero como os digo, aún falta mucho. La gente también está diciendo que ahora Israel tiene que contraatacar. Eso va a provocar ruido en el gráfico, no va a provocar un gran movimiento. Esto ya se esperaba, el mercado lo descuenta. Ya están buscando cualquier excusa pues, para poder zafar, como quien dice, pero es que no tiene nada que ver. Esto ya es de la teoría de DAO y tiene más años que la tos, hablando mal y pronto. Y la teoría de DAO lo dice bien claro, el mercado lo descuenta todo y este tipo de acontecimientos ya se han descontado, ya se dan por hecho, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que estamos viendo es que el precio ha venido a buscar esa zona de los 60.000. En primera instancia hemos rebotado en esas zonas, como os comentaba, y vamos a ir a visitar en primeros puntos esas zonas de 61.600. Si rompíamos esas zonas iríamos a esos 60.000 y es posible todavía que a lo largo de esta semana, dependiendo de cómo vayan los acontecimientos, nos acerquemos mucho a esas zonas de los 57.600, 58.000, a ver qué es lo que quiere hacer. Sobre todo en este soporte de aquí, creo que esta sería una muy buena zona para empezar a hacer esas compras, para poder empezar a posicionarse, aunque también se puede dar la situación de que ya tomemos la liquidez en este punto de los 60.000, es una buena zona de rebote, sería un buen punto donde se pueden ejecutar varias compras, como veis se han ejecutado y ha entrado fuerza, pero bueno, ahora veremos en el gráfico diario esos puntos a tener muy en cuenta porque estamos cerca de esas zonas de reacción a la baja de nuevo. Esto es normal después de una caída de este tipo, ¿vale? También es lo que os digo, no hay que dejar llevarse por el sensacionalismo ni por el FOMO. Cuando vemos una vela fuerte de este tipo, es normal que tenga un rebote, ¿de acuerdo? El precio se mueve por impulsos y retrocesos, no va a ir directamente ni al punto objetivo ni lo va a hacer en una vela. No, normalmente el precio se mueve por impulsos y retrocesos porque esa es la forma saludable de moverse. Cuando vemos velas muy fuertes, cuando vemos velas muy grandes, normalmente lo que ha subido en dos velas lo baja en la siguiente, ¿de acuerdo? Cuando estas subidas son artificiales, que no tiene por qué ser artificial, puede ser una entrada de volumen, ¿no? Pero se llaman estas velas artificiales, pues normalmente el retroceso que tiene es igual o mayor. Como veis, tomó el impulso desde zonas de 54 y al final fue a buscar los 48, como veis, ¿no? Entonces es mejor una subida saludable, una subida con impulsos y retrocesos, porque sí, el precio va a corregir, pero la corrección será menor. Entonces es un poco lo que estamos viendo en estos puntos. Después de una subida del 20%, pues es normal que hagamos una corrección del 12, el 13%,
normal, ¿vale? Ahora hay que ir viendo cómo se va desarrollando a lo largo de la semana esta vela. De momento sí que en primera instancia al visitar esta zona de soporte de esos 60.000, 60.100 el precio ha rebotado con fuerza, hemos tenido un rebote aproximadamente de $1.700, pero bueno, vamos a ir al gráfico diario, que aquí es lo que os quería mostrar, justo estamos en ese punto clave, porque una zona a tener muy en cuenta y en base a la direccionalidad, sobre todo, como sabéis, que haya ángulos rectos en las medias móviles no es ninguna buena señal. Ya comentábamos en el análisis de ayer que esto es fractal, este tipo de patrones suelen ser correctivos. Ayer cuando hicimos el análisis estábamos en esa zona de los 64.000 y evidentemente si nos fijamos un poco en el patrón, en el fractal, es decir, en el gráfico, en el histórico, podríamos ver que estos patrones suelen ser correctivos y lo que suelen tener es una corrección a la baja, ir a buscar esas zonas. Entonces, como os comento, los puntos a tener clave hoy, si tuviéramos una ruptura y consolidación por encima de estas zonas de los 62.000, podríamos empezar a pensar que el precio quiere empujar. Mi opinión, mi proyección es que un buen short para continuar esta tendencia, para continuar esta corrección, lo podrías poner en esa zona de los 62.060 aproximadamente. Sería un buen punto de short para buscar esta zona que posiblemente vengamos a hacer un pullback a estos puntos de los 62.100, 62.080, 62.060. Veamos un movimiento de reacción a estas zonas, aquí muy posible, veamos un rechazo y continuemos cayendo. También se podría dar el caso de que después de este retroceso tengamos un rebote, pues como os digo, a los 63.000, por eso mucho cuidado en estas zonas. Estas zonas de aquí van a ser claves, que vengamos con un rebote hasta los 63 y de 63 continuemos bajando, pues ya os digo, una zona clave a tener en cuenta para esta semana, sobre todo, como os vengo diciendo desde estos días, sería esta zona de los 58, vamos a ponerlo clavado. Sería esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Una zona a visitar bastante interesante, una zona donde poder tomar una buena liquidez, porque aquí hay un soporte bastante interesante donde creo que se podría dar un rebote muy, muy bueno, muy fuerte. Y aparte sería un buen punto para empezar a posicionarse ya en Bitcoin a largo plazo, porque aquí podrías empezar a hacer DCA. Ahora tampoco hay que ser tan catastrofista, es lo que os digo, cuando la gente ve 4 velas verdes ya nos vamos a 200.000, cuando la gente ve 4 velas rojas ya se va el Ponzi abajo, 9.000. Que no, señores, que son impulsos y retrocesos, no os dejéis llevar por ese sensacionalismo, porque os vuelvo a repetir, es la mejor forma de que perdáis dinero. Son impulsos y retrocesos. Ahora el precio no se va a ir a $30.000, como estoy escuchando, 39.000. No nos hagamos pajas mentales, señores. El tema de la guerra de Israel con Irán, esa noticia no va a impactar de manera, digamos, a largo plazo en el precio de Bitcoin. Sí que puede provocar ruido en el gráfico porque ya sabéis cómo es la gente, puede provocar algo de pánico, algún movimiento de fluctuación, pero no va a hacer que el precio de Bitcoin se vaya a 30 y pico mil. Ese acontecimiento ya se descuenta, ya está descontado. Es la teoría de Dow, como os digo. La teoría de Dow dice que el mercado lo descuenta todo, aparte de otra serie de cosas, como son las fases de la tendencia, como son los tipos de las tendencias, cómo operar en base a la teoría de Dow, etc. Esto ya lo hemos explicado en el canal de los directos, lo volveremos a explicar también en los directos, no os preocupéis, lo repasaremos. Pero que esto es teoría del trading, ¿vale? Que no os dejéis engañar por sensacionalismo, por populismo, porque ahora cae un misil y es por culpa del misil. No, es por la acción del precio. El precio hizo máximos, la gente sacó beneficios, fue a liquidar. Es como se mueve el precio, ¿vale? O sea, no nos hagamos pajas mentales, no busquemos 3 pies al gato porque no los tiene, ¿vale? Entonces, como os comento, posibles movimientos para hoy, pues yo veo muy factible ya que en estas zonas de aquí empecemos a rechazar en estos puntos, vengamos a buscar y que poco a poco el precio vaya retrocediendo. Como os digo, en base a la direccionalidad de las medias móviles, os comento un poco lo mismo que ayer. Estamos viendo que el precio rebota desde estos 60.000, pero la direccionalidad de la media no cambia para nada. De hecho, sigue actuando por debajo de esa media móvil, lo cual nos indica que sigue en un retroceso, que de momento no se ha puesto alcista en diario, es lo que quiere decir, y que seguimos actuando por debajo de las medias móviles, indicándonos que hasta que no consigamos batir y actuar por encima de la zona de 63.150, 160, esto no se vuelve a poner alcista. Si tenemos una consolidación por encima de 63.200, una consolidación no vale una mechita y que el precio vuelva, tiene que consolidar por encima. Ahí podríamos dar a entender que nos podríamos incluso ir a buscar un nuevo máximo relativo y poco a poco ir escalando. Lo veo poco probable, porque tal y como está la situación, esto sigue siendo muy bajista. Hay una alta probabilidad de hacer un pullback en la zona de los 62.060, 61.950, si no quieres ser agonías, ¿vale? En estas zonas de aquí hay una alta probabilidad de venir a hacer un pullback a esta zona y creo que la zona que está deseando el precio serían estos 58, como os dije estos días, 58.100, 57.600, todas estas zonas de aquí, ¿vale? Mira, lo marco con 2 líneas y así lo veis. Pero estaríamos hablando de estas zonas más o menos, ¿vale? Todas estas zonas yo creo que sería una buena zona para que el precio venga a visitar.
que veamos un movimiento de este tipo. Puede ser que a lo largo del día de hoy, a lo largo de un par de días, las próximas 48 horas, pero muy posible que veamos un movimiento de este tipo. Y aquí en esta zona puede ser el punto perfecto para situarnos tanto en long, en futuros, como para empezar a acumular algo de Bitcoin, los que queráis acumular y empezar a hacer DCA. Os explico la estrategia, esto es muy sencillo. Si empiezas a hacer DCA aquí y el precio viene a buscar más soportes en la parte de abajo, en este punto se vuelve a comprar, en este punto se vuelve a comprar y promedias, ¿vale? No tiene más. Es posible ir a cubrir ese gap. Hay posibilidades de que se vaya a cubrir, pero también puede darse la cosa desde que los 18 rebote, así que mucho cuidado. Pero bueno, que no quiero hacer el análisis muy largo, vamos con el gráfico de 4 horas. Como veis, el precio en 4 horas ya se está acercando mucho a esas zonas de los 62.060 que comentábamos. Esta es la primera resistencia a tener en cuenta. Nos lo está marcando la media lente y ya vemos que de momento no tiene mucho fuelle. Se ha acercado en primera instancia a esos 61.900. De momento ha rechazado un poco, aunque no ha rechazado con fuerza. También tendríamos que esperar, pues esta vela cierra a las 2 de la tarde. Ahora mismo son las 10:56, ¿vale? Pues faltarían 3 horas. Estoy haciendo ahora el análisis a las 11 de la mañana. Faltan 5 minutos para las 11. Pero bueno, vemos un poco más también en gráfico de horas, de 4 horas, lo que comentábamos. Al final, desde estos puntos, vimos que rompía. Aquí vino a buscar esa zona de los 63.800. Esta zona de aquí era una resistencia bastante interesante y no ha podido batirlo, ¿de acuerdo? Ha venido a buscar esas zonas que comentábamos en el análisis de ayer. Para los que no visteis el vídeo, lo tenéis ahí. Recordar también suscribiros, dejar un like, comentario, todas esas mierdas, porque hay un sorteo de $50 que os voy a regalar $50, así que si quieres participar ya sabes. Y también recordaros que tenéis el enlace de Margex en la descripción, que es el broker que utilizamos para operar. Lo bueno que tiene es que no vais a tener que hacer ni KIC, solo con un correo te puedes registrar y ya puedes operar. Y si te registras con mi enlace, te van a regalar un bono entre 50 y $1.000, dependiendo de la cantidad que deposites, para que no pagues comisiones en Margex. Aparte de esto, hago torneos todos los meses. Ahora este mes vamos a repartir $5.100 de premio entre los 5 ganadores y seguiremos haciendo promociones, airdrops, así que uniros con el enlace, que tenéis muchos beneficios y siempre sacáis algún regalito. Dicho esto, seguimos con el análisis. Como os digo, esta es la zona a tener en cuenta y os vuelvo a repetir, las zonas claves para los alcistas sería ver una consolidación por encima de los 64.423, y a consolidación me refiero a una ruptura y que la acción del precio empiece a actuar por encima, no que meta una mechita y ya nos vamos a la luna. Cuidado con el sensacionalismo, os lo vuelvo a repetir. En los mercados financieros lo mejor que podéis hacer es no tener emociones. Como os digo siempre, hay que ser un psicópata financiero. No puedes tener emociones porque eso te va a hacer perder dinero. Si la cosa va bien, no te alegres mucho, y si la cosa va mal, no te pongas muy triste, ¿vale? Ese es el secreto. Entonces, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con el tema de que ahora Israel, tal, eso lo que va a provocar es ruido, pero esas noticias ya las descuenta el mercado. Esto es teoría del trading, es teoría de DAO, lo podemos buscar, y si no, en el próximo directo os explico la teoría de DAO entera para que la comprendáis. Pero mucho cuidado con eso, porque es el buscar la excusa, ¿vale? Ya, pues evidentemente, si llevas una semana diciendo que el precio se va a la luna, que nos vamos a no sé cuánto, que nos vamos a no sé qué, pues ahora tienes que buscar la excusa para no quedar mal y ahora es culpa de Israel, Irán. No, amigos, Israel, Irán llevan así ya bastante, ya se sabía esto, entonces eso ya está descontado, ¿de acuerdo? Al no ser que esto escalase a una catástrofe nuclear, lo cual es poco probable, entonces no hay que preocuparse. Y por último, ya en gráficos de una hora, lo que estamos empezando a detectar es cómo se formaba este buen soporte. Esta zona de los 60.600 es donde se empezaba a consolidar después de la zona de rechazo de esos 60.000, 60.080, 60.100. Y ahora estamos viendo cómo se forma un pequeño patrón de arranque en estas zonas, aunque se ha quedado sin fuelle en estos puntos y tiene que batir esta zona de los 62.050 que os estoy comentando, y es la zona complicada. Si en gráficos de una hora empezáramos a ver que el precio coge fuerza, la siguiente resistencia la tendría en esta zona, y esos 63.200 va a ser una zona muy, muy complicada, porque aquí hay bastante liquidez que lo que va a hacer es que si el precio entra en estos puntos, rechace. Entonces, posibles puntos para hoy, yo sigo pensando que esto tiene que retroceder aún más, no le veo demasiada fuerza alcista. En base a ese rebote, el rebote todavía no se ha conseguido poner por encima de las medias, tanto en temporalidades de 4 horas como de una hora, de un día, como que son los gráficos que en realidad nos interesa. Así que los posibles puntos, como os diría, para hoy, la estrategia que se podría hacer, podrías hacer una estrategia, empezar a posicionar tensor desde esas zonas de los 62.060. En el caso de que quiera romper para arriba, te puedes volver a posicionar en los 62.450 para... No, perdón, te lo he puesto mal, que es aquí, ¿vale? Perdón.
62.580 y la última, en caso de que fuera a buscar la resistencia, te podrías posicionar así. Un poco la estrategia que seguimos ayer, como ayer al final por la noche en el directo, visteis que dejamos los dos shorts, todo el mundo que se iba long, que se iba long y al final sortazo para la saca y cachín, cachín. Entonces hoy yo creo que lo que va a suceder, mi proyección es esa, podemos continuar retrocediendo, sí que es verdad que ahora a priori sí que el precio puede impulsar un poco, venía a buscar incluso esas zonas como máximo de los 63.200 donde estaría esa resistencia fuerte, aunque ya os digo que hay alta probabilidad de que ya empecemos a rechazar en la zona en la que se encuentra y como mucho que suba un poquito más para continuar ese rebote. Así que lo dicho, como siempre, dejar un like, un dislike, Crusader Reggaeton, sobre todo si os gustan estos análisis y os ayudan, compartirlos con vuestros amigos, familiares y todas esas cosas. Y mañana volvemos con el siguiente. Como os digo siempre, no os toquéis, que mueren gatitos.